Bueno, el tema de hoy es movimiento en dos dimensiones. Vamos a ver del movimiento en dos dimensiones, pues, el día de hoy, que es tiro horizontal y tiro parabólico. Una de las actividades de esta semana es anotar la definición de cada uno de estos movimientos con un ejemplo y resolver dos problemas. Los problemas vamos a tratar de resolverlos ahorita entre todos, y la información la sacan de lo que vamos a ir presentando. En esta ocasión no les estoy pidiendo fórmulas ni variables. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver que son las mismas, como lo vimos en la clase pasada, son las mismas fórmulas de que veníamos ocupando de caída libre y lo que ocupamos de movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a agregar unas nuevas, pero igual ya los habíamos visto, de descomposición de vectores. Entonces por eso no le estoy pidiendo tanto trabajo, porque ya todo lo tenemos. Los conceptos que vamos a manejar son los mismos que hemos venido manejando, las variables son las mismas. Vamos a manejar distancia, altura, velocidad, tiempo, gravedad. Es lo mismo que hemos venido trabajando, solamente sí necesito que me pongan mucha atención porque vamos a combinar los movimientos. Precisamente como es un movimiento en dos dimensiones, vamos a ocupar, vamos a retomar los temas de caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, y todo lo vamos a combinar en un solo problema. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, Ángel, ¿me apoya con la diapositiva? Sí, profe. Un movimiento en dos dimensiones es aquel que se puede describirse mediante sus componentes en el eje X y en el eje Y. Muy bien, Ángel, gracias. Bien, aquí tenemos un plano cartesiano, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. ¿Sale? ¿Por qué estamos hablando de movimientos en dos dimensiones? Porque tanto se mueve en el eje Y como se mueve en el eje X. ¿Sale? Observamos el balón. Hace un movimiento parabólico. Nos referimos que es un movimiento en dos dimensiones porque el balón no solamente se mueve hacia enfrente, también el balón se mueve de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. Por eso es que es un movimiento en dos dimensiones, porque tanto se mueve hacia enfrente como se mueve hacia arriba, y después cuando comienza a caer se mueve hacia abajo. Está desplazando tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Alguna duda con el movimiento en dos dimensiones? ¿Alguna duda, Diego? No, profe, todo bien. Ahora vamos a ver específicamente lo que es el tiro horizontal. Faustino, ¿me apoya a leer esta diapositiva? Sí, profe. Tiro horizontal. El tiro horizontal es una composición de dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y el otro vertical con aceleración constante. Muy bien, gracias. Tal es lo que les estaba comentando hace rato. En el eje X vamos a trabajar uniforme, y en el eje Y con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es caída libre, así como lo tenemos aquí. Un movimiento de caída libre. Cuando estamos hablando horizontal, tenemos una velocidad inicial de cero porque el objeto se deja caer de cierta altura, pero sí tiene una velocidad hacia enfrente. En el eje X sí tiene una velocidad. Por ejemplo, esta bala, vamos a poner que el disparo sale de cierta altura, sale con una velocidad hacia el frente, en el eje X, comienza a avanzar, pero la velocidad siempre va a ser hacia enfrente. Como sale disparada, va a ser la velocidad hacia enfrente, pero en el eje Y se está dejando caer, que el caída libre.
Entonces, ¿cuál sería mi velocidad inicial en el eje Y? ¿Vale? Mi velocidad inicial sería de 0, porque se comienza a dejar caer de cierta altura, entonces desde aquí comienza su velocidad. Recorre una distancia desde el punto de partida hasta el final, esta sería la distancia, y la altura de la que se deja caer, sería la altura. Bueno, el tiro horizontal, les contaba que vamos a ocupar las mismas fórmulas que veníamos trabajando. El movimiento rectilíneo uniforme de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí solamente especifico que es velocidad en X. Recuerden, y velocidad en Y. Pero estas son las fórmulas que hemos ocupado para caída libre. Vamos a trabajar exactamente con las mismas fórmulas, no cambia nada. Solamente que se va a combinar con un movimiento rectilíneo uniforme. Tiro parabólico. Félix, ¿me apoya a leer el tiro parabólico? Sí, maestro. Tiro parabólico es una composición de dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y otro vertical con aceleración constante. La diferencia en el tiro horizontal es que el tiro parabólico inicia a partir de un lanzamiento con ángulo inicial. La forma de trayectoria del móvil, como su nombre lo indica, es una parábola. Se comporta de la misma forma que un tiro vertical hasta alcanzar su altura máxima y comienza el descenso comportándose con un movimiento en caída libre. Félix, gracias. Aquí es como el ejemplo de solamente aquí. ¿Vale? Para poder entender el tiro parabólico vamos a analizar 3 movimientos. Y estos 3 movimientos ya los habíamos trabajado. Un tiro vertical, recuerden que era el movimiento cuando yo lanzo algo de abajo hacia arriba. ¿Vale? Aquí lo lanzo de abajo hacia arriba. Ese sería un tiro vertical. Llega a su altura máxima. Cuando llega a su altura máxima, su velocidad inicial en el eje Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque recuerden que en el tiro vertical alcanza su altura máxima y comienza a caer. Aquí su velocidad final sería 0 en Y. Y comienza a caer de nuevo. Entonces ya sería, aquí vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme y caída libre, porque a partir de que alcanza la altura máxima, comienza a caer como un movimiento en caída libre. Aquí ya sería la parábola completa, el otro era media parábola, y solamente se involucraba el movimiento en caída libre. Aquí es un tiro parabólico, y ya es la parábola completa, y ya estamos viendo tres tipos de movimiento. El tiro vertical, que es de abajo hacia arriba, caída libre, cuando alcanza su altura máxima, se detiene y comienza a caer, y el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? ¿Qué conceptos son los mismos que hemos manejado? Altura, esta sería la altura máxima, altura, recorre una distancia, la distancia sería de aquí, del punto de partida hasta donde cae. ¿Vale? Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Otro factor que afecta este movimiento es la gravedad, la aceleración de la gravedad. Vamos a seguir trabajando con 9.8.
¿Sale? Recuerden lo que veíamos en las clases anteriores de la gravedad. Cuando es el movimiento de abajo hacia arriba, el movimiento va en contra de la gravedad. Entonces, cuando va de abajo hacia arriba, la gravedad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque aquí el movimiento va en contra de la gravedad, porque va de abajo hacia arriba. Y ya cuando comienza a caer, la gravedad va a ser positiva, porque aquí ya comienza a caer. Entonces la aceleración de la gravedad, como veíamos, es hacia abajo. Vale, este es un pequeño recordatorio. Esto lo vimos la semana antepasada con tiro vertical y caída libre. La velocidad es una magnitud vectorial. ¿Ok? Y aquí sale al inicio, comienza su vuelo con un ángulo de inclinación. Entonces, por lo tanto, tenemos una velocidad inicial en X y una velocidad en Y. Porque nosotros podemos descomponer este vector en su componente X y su componente Y. Otra fórmula que vamos a ocupar es esta, la de descomposición de vectores. Solamente estaremos agregando esta fórmula. Y ya la habíamos trabajado cuando descomponíamos vectores para sumarlos. Sale aquí, me van a decir, por ejemplo, que sale con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. Esos 60 metros lo voy a descomponer en su componente X y en su componente Y. ¿Sale? Las fórmulas son las mismas. Agregamos estas para descomponer la velocidad. ¿Vale? Me van a dar una velocidad inicial. Esa velocidad inicial yo la voy a descomponer en la velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Es la única fórmula nueva que estamos agregando a este tema. Ya la habíamos ocupado con vectores. Y en el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad distancia sobre tiempo y las fórmulas de caída libre. ¿Podemos pasar a los ejercicios? Sí, profe. ¿Vale? Tenemos el primer ejercicio. Joana, ¿me apoya a leer el primer ejercicio? Si gusta yo, maestro. Adelante, Larisa. Ejercicios. Un dirigible vuela a 200 metros de altura con una velocidad horizontal de 60 metros sobre altura. Cuando deja caer con abono, A, ¿cuánto tiempo permanece la vuelta en el aire? B, ¿a qué distancia horizontal desde el punto en el que se deja caer choca con el suelo? C, ¿cuál es el módulo de la componente vertical de su velocidad al llegar al suelo? Vale, muy bien, gracias. Sale aquí, me están pidiendo el tiempo que tarda en caer la bolsa, la distancia que recorre en el eje X. Recuerden esto, distancia, eje X, altura, eje Y. Y un dato que tenemos es la altura, que son 200 metros de altura y va a recorrer cierta distancia. ¿Sale? Entonces tenemos un dirigible que va volando. Aquí me dice que le transmite su velocidad, una velocidad de 60 metros sobre segundo. ¿Sale? Esta bolsa va a tener la misma velocidad que lleva el dirigible. Solo 60 metros sobre segundo. Entonces esa sería nuestra velocidad inicial, pero en el eje X. Velocidad inicial en X son los 60 metros sobre segundo. Porque es la velocidad que lleva el dirigible. ¿Ok?
En el eje Y, si lo estamos dejando caer, su velocidad inicial va a ser 0. Sería la velocidad inicial en Y es 0. Entonces deja caer la bolsa hace un movimiento semiparabólico, es un tiro horizontal, sale el dirigible, mantiene su velocidad de 60 metros sobre segundo, y con esa velocidad es con la que se comienza a desplazar la bolsa hacia enfrente. ¿Sale? Entonces la velocidad inicial en X quedamos que eran los 60 metros sobre segundo, la velocidad inicial en Y es 0 porque se deja caer. ¿Sale? Entonces vamos a analizar dos tipos de movimientos. Vamos a analizar como dos movimientos independientes. Pero una característica que tienen este tipo de movimientos es que comparten el tiempo. El mismo tiempo que tarda en caer, estamos hablando solamente de tiempo, el tiempo que tarda en caer de aquí a acá es el mismo tiempo que va a tardar en llegar al frente. Comparten ese dato. Va a ser el mismo tiempo. Y vamos a analizar los dos movimientos. Un movimiento cuando cae de arriba hacia abajo. Observen la bolsa, está cayendo. Y otro movimiento que vamos a analizar es cuando se desplaza, el desplazamiento que lleva hacia el frente. ¿Sale? Cuando cae y cuando se va hacia el frente. Porque recuerden, va cayendo y al momento va avanzando. ¿Sale? Va cayendo y va avanzando. Vamos a analizar estos dos movimientos. ¿Sale? Continuamos con el problema. Recuerden, vamos a tener presentes las fórmulas. Aquí solamente me falta una, que es la de velocidad. Es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, para el movimiento rectilíneo uniforme. Y estas fórmulas son de caída libre. ¿Sale? ¿Qué datos tenemos? Tenemos altura, Ahorita. A ver, ok, altura. que son los 200 metros. Tenemos velocidad inicial en Y, que son los 60 Tenemos la metros sobre, velocidad. que son los 60 metros sobre segundo. Ok, esta es en X. Ah, en X. ¿Vale? Sí, porque dice que es una velocidad horizontal. No, Y como lo veíamos en el dibujo. Ujú. También tenemos la velocidad inicial en Y, Que es 0. que es 0. Muy bien. Y tenemos gravedad, como siempre, que es 9.8. Ok, muy bien. ¿Sale? Muchas gracias. Esos son los datos que tenemos. La altura, la velocidad inicial en X, la gravedad y la velocidad inicial en Y. A partir de ahí vamos a calcular el tiempo. Me dice cuánto tiempo permanece la bolsa en el aire, la distancia, y al decir que el módulo de su componente vertical de su velocidad al llegar al suelo, estamos hablando de la velocidad final o la velocidad que tiene la bolsa un instante antes de tocar el piso. ¿Sale? A ver, Vania, ¿qué fórmulas vamos a ocupar? ¿Cuál ocuparía? Podría ser la 4 ¿De o aquí? la 2. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajar con la 2. También con la 4, pero tendríamos que calcular primero el tiempo. En esta ocasión trabajé primero con la 2 para poder obtener el tiempo. ¿Vale?
Una vez que ya calculamos el tiempo, sería calcular la distancia. ¿Qué fórmula ocuparía? ¿Cuál ocuparíamos? Usaríamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Muy bien, es la única fórmula que para, recuerden, es la única fórmula que ocupamos de movimiento rectilíneo uniforme y es para la distancia de velocidad igual a distancia sobre tiempo de espejo distancia, y me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Y para la velocidad final, ahora sí ya podemos ocupar esta, pero esta presentación la hice con esta, un poquito más sencillo, porque ya tendríamos la velocidad inicial en Y, ya tenemos la gravedad y ya calculamos el tiempo. Ya solamente despejaríamos la velocidad final. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con la primer fórmula. ¿Cómo me quedaría la sustitución? Sería 200 metros igual a un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado más 0 metros sobre segundo por tiempo, que sería igual a 0. Muy bien. Vale, aquí sería 0. Me queda que 200 metros sobre segundo al cuadrado es igual a un medio de 9.8 por tiempo al cuadrado. Vale, aquí tenemos que despejar el tiempo. Vamos a multiplicar primero el 9.8 por un medio. ¿Cuánto nos da? Da 4.9. Ok, sale, me queda que 200 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 4.9 metros sobre segundo, que multiplica a tiempo al cuadrado. ¿Sale? ¿Cuál es el siguiente paso para despejar tiempo al cuadrado? ¿Qué pasa con el 4.9? Si está multiplicando, ¿cómo lo vamos a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien. ¿Cuánto me da 200 entre 4.9? Da 40.81. Vale, ok. Tenemos que el tiempo cuadrado es igual a 40.81 segundo cuadrado. ¿Cuál será el último paso ya para obtener el tiempo? Sacar raíz ¿Qué cuadrada. pasa aquí con esto? Muy bien. Queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 40.81. Sale, este cuadrado se va con este. Ya me queda en segundos. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 40.81? 6.38. 6.38 segundos. Vale, ya tenemos el primer resultado, que es el tiempo. Si ya tengo el tiempo, ya puedo calcular la distancia. Me dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál velocidad? La velocidad en X. Porque estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo me quedaría? Distancia igual a 60 metros sobre segundo Ok, por 6.38 segundos, que es lo que tenemos ya de tiempo. ok. ¿Cuánto me da de resultado? 382.8. Aquí el segundo con segundo. Y me queda 382.8 metros. Ok, ya por último solamente me está pidiendo calcular la velocidad final un instante antes de tocar el suelo. Y vamos a trabajar con esta fórmula. Tenemos que la gravedad vale 9.8. Velocidad inicial vale 0 y el tiempo vale 6.38 segundos. ¿Sale? Aquí solamente tendría que despejar la velocidad final. ¿Sale? Este, como ya es 0, pues lo quitamos. Y este que está dividiendo, ¿cómo lo pasamos del otro lado para obtener la velocidad final? En el eje Multiplicando. Y.
multiplicando, muy bien. ¿Cuál es el resultado de la velocidad final en Y? Da 62.524. A ver, tenemos la velocidad final 62. Bueno, yo le redondeé 72.5 o 62.24. Dale, ya obtuvimos todo lo que nos están pidiendo. Si recuerdan, hace 8 días que analizamos la partícula de saliva, hicimos exactamente lo mismo, solamente no calculamos la velocidad un instante de tocar el suelo o con qué velocidad final llegaba. Simplemente nos faltó esto. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el tiro horizontal? No, profe. Alexis, ¿me puedo apoyar a leer el problema? Un golfista hace un Adelante. swing lanzando una pelota con una velocidad de 80 ms en un ángulo de 30. Determina A. Los componentes de la velocidad inicial. B. Altura máxima. C. El tiempo total que la pelota está en el aire. Y D. El alcance máximo. Muy bien, Yair, gracias. Vale, entonces aquí ya tenemos un momento parabólico. Es un golfista que hace un swing o que golpea la pelota de golf y es pelota a movimiento parabólico. Sale con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. Sale aquí, su velocidad inicial es de 80 metros por segundo. Y tiene un ángulo 30 grados. Sale es un parabólico donde ya está midiendo su altura, de calcular la altura máxima. En el aire, o sea, tarda desde aquí hasta acá, el tiempo total. Y la distancia que corre sería el alcance máximo. Para resolver, vamos a analizar como un movimiento que va primero hacia arriba y vamos a ver que es la primera parte o la primera mitad de la parábola. Vamos a analizar de aquí a acá. La velocidad ideal en el Y, una velocidad del eje, lo va a afectar la gravedad va a ser negativa porque va de abajo hacia arriba. Recuerden que de este lado la gravedad es negativa porque la pelota va en contra de la gravedad y cuando comienza a caer mi gravedad es positiva porque ya va con la gravedad, ¿vale? Recuerden que de aquí para acá es caída libre y de aquí hacia acá es tiro vertical, que es un movimiento de abajo hacia arriba. Me está pidiendo calcular desde la velocidad inicial y aunque no pidiera el de calcular, porque yo necesito saber esta velocidad inicial, cuánto vale en X y cuál vale en Y. Recuerden que les comentaba, este es un vector y lo estamos descomponiendo en X y en Y. Al tener una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y esta velocidad tiene un ángulo de inclinación de 30 grados, esta pelota sale disparada hacia enfrente, pero también sale disparada hacia arriba. Es por eso que tenemos este vector de 80 metros sobre segundo, lo vamos a descomponer en Y. Vamos a utilizar las fórmulas que les había dicho para descomposición de vectores. Entonces la primera parte me quedará que la velocidad inicial en X sería igual a la velocidad inicial, que vale 80 metros sobre segundo, que multiplica al coseno de 30. La velocidad inicial en Y sería la misma velocidad de 80 metros sobre segundo, que multiplica
seno de 30. Sale para el eje seno y para el eje X coseno. Y estas son las fórmulas que les composiciones. ¿Cuánto me queda la velocidad inicial en X? La velocidad inicial en X son 69.28 metros sobre segundo. Sale muy bien. Y en seno es de 40 metros sobre segundo. O en Y. En Y, muy bien. Sale, entonces ya conocimos la velocidad en X y en Y. Ya tenemos el primer inciso, las componentes. Les comento, aunque el problema no nos queda las componentes de la velocidad inicial, nosotros tenemos que saber este dato para poder trabajar. Entonces, aunque el problema no me lo pidiera, yo tendría que, pues, con velocidad inicial, o eje X, o eje Y, o componente X de Y. Vale, vamos a continuar. Ya tenemos dos datos. Sale que es la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y. Si vamos a analizar un tiro vertical, ¿cuál va a ser mi velocidad final en el eje Y? Y estamos analizando un movimiento de abajo hacia arriba. ¿Cuál va a ser mi velocidad final aquí en Y? Llega a su altura máxima y comienza a caer. Vamos a analizar la primera parte como un tiro vertical. Sale hacia arriba con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Alcanza su altura máxima. Cuando alcanza su altura máxima, la velocidad final en Y va a ser 0. ¿Vale? En este punto, en el punto de altura máxima, la velocidad es 0. Alcanza una altura máxima y comienza a caer. ¿Vale? Entonces, para este caso, vamos a analizar un movimiento de tiro vertical. Tenemos este dato, velocidad final en Y es 0. ¿Vale? Vamos a continuar. Recuerden las fórmulas. Solamente falta la velocidad, es igual a distancia sobre tiempo. ¿Y qué datos tenemos? De todo lo que les acabo de comentar, ¿qué datos tenemos? Tenemos velocidad inicial. Ok, en X y en Y, porque fue un dato que descompusimos de la velocidad inicial, Antes. de esos 80 metros sobre segundo, hicimos la descomposición y tenemos la velocidad inicial en X, Y velocidad la final en velocidad Y. inicial en Y, la velocidad final en Y, que les comentaba que es 0. Si vamos a analizar un tiro vertical, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8. ¿Sale? Y si es un movimiento de abajo hacia arriba, Menos 9.8. muy bien, menos 9.8. ¿Sale? Vamos a analizar la primera mitad del movimiento para poder calcular la altura máxima. Y también en eso podemos calcular el tiempo. Entonces vamos a calcular altura, tiempo y distancia. La distancia, recuerden, va a ser de esta fórmula. ¿Y qué fórmulas ocuparíamos para calcular la altura? Si no tenemos el tiempo, ¿qué fórmula ocuparíamos para calcular la altura? La altura sería la cuarta fórmula. Ya que tenemos velocidad inicial de X Ok, y velocidad final de Y. podría ser una opción, pero aún no tenemos el tiempo. Para La segunda, profe. sería la tercera. De velocidad final También de es... Y al cuadrado igual a velocidad. ¿Vale? En estas dos
sí podríamos ocupar, pero primero tendremos que tener el orden del tiempo. Está muy bien, como lo habían comentado, la tercera, la velocidad final en E, que es cero, la inicial, y conocer la gravedad, ya solamente haríamos ocupar para calcular la altura. En este caso, para el tiempo, ya que era más sencillo, P, la segunda para poder obtener el tiempo. Y pues esta fórmula ya es de cajón, distancia. Sale de aquí, despejo distancia y me queda que la distancia es igual a la velocidad. Este que está dividiendo pasa multiplicando y me queda velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Vale, vamos a trabajar con la primera. Vamos a empezar con la altura. ¿Cómo me quedaría la sustitución de esta fórmula? Serías 0 metros sobre segundo al cuadrado igual a 40 metros sobre segundo al Bien. cuadrado por más 2 por 9 Sí. menos 9.8 por altura. Ok, por la altura. Vale, vamos a hacer la operación. ¿Cuánto me queda? 200 al cuadrado. ¿Cómo, profe? 400 al cuadrado. Como todos sabemos, eso nos da 1600. Vale, es 4 por 4, 16. Y le agregamos los dos ceros, 1600. Y que siempre lo ocupamos 2 por menos 9.8. Menos 19.6. Ok. Sería 1600 al cuadrado menos 19.6. Ahora tenemos que despejar la altura. Aquí tenemos una suma. Este 1600, aquí podemos decir que tiene un signo positivo que se está sumando y un signo negativo. Este que está sumando, ¿cómo lo voy a pasar al otro lado? Restando. El 1600, restando. Y por ejemplo, aquí el 19.6 está multiplicando. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, pero va a conservar su signo negativo. Entonces me quedaría que la altura es igual a menos 1600 entre menos 19.6. Los dos son negativos. Y vamos a dividir negativo entre negativo. Entonces la altura ya me tiene que dar Positivo. positivo. Negativo entre negativo y positivo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó la pelota? 81.63 metros. ¿Sale? Son 81.63 metros. Tenemos una altura de 81.60 metros. Esta es la altura máxima. Ahora vamos a calcular el tiempo con esta fórmula. Vamos a despejar el tiempo. Sale, vamos a hacer la sustitución. Quedaría la gravedad de menos 8. La velocidad la había quedado que era 0. La velocidad inicial, los 40 metros sobre segundo entre el tiempo. Sale, ¿cómo voy a despejar el tiempo? ¿Cómo me quedaría? Para empezar lo tenemos aquí abajo. Lo tenemos dividiendo. ¿Cómo lo pasamos del otro lado? ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Lo vamos a pasar multiplicando. ¿Vale? Y este que está multiplicando, ya lo tengo de este lado, este que está multiplicando, ¿cómo lo voy a pasar? Dividiendo. Vale, muy bien. Vale, lo paso, el tiempo lo quito de aquí, como está abajo, lo paso y
Voy a pasar multiplicando. Este que está multiplicando al menos 9.8, lo paso dividiendo con el mismo signo. Entonces me queda menos 40 entre menos 9.8. 4.08. ¿Sale? Tenemos 4.08 segundos. Pero aquí viene un detalle muy importante. Estamos analizando solamente el tiempo que tarda. Solamente estamos analizando la primera mitad. Recuerden, estamos analizando el movimiento de abajo hacia arriba. Calculamos esta altura de aquí a aquí. Es lo que calculamos ahorita. Y estamos calculando el tiempo que tarda en llegar hasta aquí. Entonces, en la primera mitad sería 4.08 segundos. Porque solamente estamos analizando el tiro vertical. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es que el mismo tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en caer. Si de aquí a aquí tardó 4.08 segundos, ¿cuánto va a ser? Y de aquí a acá tardó otros 4.08 segundos, ¿cuál será el tiempo total? 8.16 segundos. Muy bien. Ahora el tiempo total de vuelo, que es lo que me está pidiendo calcular, es el tiempo de aquí hasta acá. Son 8.16 segundos. Muy importante porque este tiempo lo vamos a ocupar para calcular la distancia, porque así estamos hablando de la distancia desde aquí hasta acá. Por lo tanto, el tiempo es exactamente lo mismo de aquí hasta acá. ¿Sale? Ya solamente me restaría sustituir en esta fórmula. ¿Y cuál velocidad vamos a ocupar ahora? Velocidad en X. Componente de la velocidad X y el tiempo de 16 segundos. ¿Cómo me quedaría la distancia? Distancia es igual a 69.28 que multiplica los 8.16 segundos. ¿Vale? El resultado es 565.32. Terminando el segundo problema, vamos a ver la imagen que calculamos, qué fue lo que tuvimos. Recuerden que tenemos al golfista, lanza la pelota, tenemos la altura, la distancia, un 80 sobre un ángulo de inclinación de 30 grados. Esta velocidad la descompusimos en su velocidad en X, que fue 69.28, la velocidad en Y, que fueron 40 metros por segundo, sale X y Y calculamos la distancia total, que fue de 565.32 metros, su altura de 81.63 metros, y todo esto lo hizo en un tiempo de 8.16 segundos. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? No, profe, yo en mi caso no tengo ninguna duda.